Hermanos, muy buena tarde, ¿cómo están? Bueno, quizás cuando miren este video para ustedes van a ser días o noches, pero bueno, como siempre, ¿no? Solo decirles que es un gusto saludarles, estar nuevamente aquí, dándoles una clase más del básico I, ya en su último trimestre de su enseñanza de cursos básicos. Así que, pues vamos a iniciar. Hoy quiero decirles que nos toca mirar el tema de, aquí se los pongo en la pantalla, el tema de visitación, ¿sí? La visitación es el tema que vamos a mirar hoy a través de este video. Así que vamos a iniciar con una oración para que sea siempre el Señor guiándonos con su buena palabra. Padre, te bendecimos en este día, qué bueno has sido con nosotros. Gracias por cada cosa que nos has permitido vivir durante la semana y ahora tú nos permites tomar esta enseñanza. Que sea tu palabra siempre dándonos esa guía, esa enseñanza, esas bases firmes, Dios, para que nosotros podamos justo en base a ello sustentar nuestra vida y aún poder emprender esta gran comisión que tú nos estás enseñando durante este curso. En el nombre de Jesús, oramos para que seas tú tomando tu lugar y no haya ninguna interrupción, sino que esta enseñanza pueda ser sembrada sin ningún impedimento en nuestro corazón y la podamos llevar a la práctica, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, pues así iniciamos. Nuevamente, déjame compartir pantalla, ya la tenemos, muy bien. Y nuestro tema, como dijimos, es visitación. Me gustaría iniciar con nuestra cita base que vamos a utilizar para esta enseñanza. Y esta cita está en Jeremías, capítulo 29, verso 10. Y dice así la palabra: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y aquí habla de un hecho que tenía que acontecer para que el Señor visitara a su pueblo y despertara esa buena palabra en ellos y hacerlos volver de cautividad. Y bueno, quizás ese tiempo ya se ha cumplido para muchos. Y el Señor tiene dentro de sus planes el visitarlos, pero Él utiliza y nos utiliza a nosotros como sus hijos para colaborar en esa obra de la gran comisión, para visitar y despertar esa buena palabra sobre las personas, sobre un municipio, sobre un estado, sobre un país, o quizás sobre nuestra familia o sobre nuestra colonia. Y así iniciamos con nuestro tema. Y yo quisiera quizás preguntarte, ¿no? En este día, ¿has alguna vez estado enfermo? ¿Y qué se siente cuando tú estás en esa situación de enfermedad? ¿Qué se siente recibir una visita? ¿Qué se siente que una persona, como la chica que vemos en la imagen, se tome ese tiempo y vaya y te visite? Y no solamente quizás te visite, sino hasta te lleve flores. ¿Qué se siente, no? Cuando recibes la visita de ese amigo, de ese vecino, de esa persona que te aprecia, de ese familiar. Pues puedes notar que esa persona se preocupa por ti, ¿no? Y es una forma en cómo esa persona manifiesta su amor. Bueno, pues la visitación, quiero decirte, que es una forma a través de la cual nosotros vamos a poder manifestar ese amor hacia otras personas. Y no es que seamos metiches y que andamos de casa en casa, sino simplemente que
nos preocupamos por el estado espiritual de esa persona, por el estado anímico de esa persona, y por tanto nos tomamos ese tiempo para irle a visitar y llevarle una palabra que le anime, ¿ja? Y una palabra que le consuele, una palabra que le alegre, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo ese es el objetivo de la visitación. Ujú. Y ahorita vamos a también mirar con mucha claridad pues los objetivos o propósitos justamente de la visitación. Yo ahorita en la introducción te di algo muy general, pero pues ahorita los vamos a ver con mayor calma. Propósito de la visitación. Y bueno, ese es el primer punto de nuestro tema y vamos a regresar allí al libro de Jeremías, capítulo 29. Vamos a mirar desde el verso 10 al 14, ¿te parece? Y mira, como tú ya habrás podido notar, aquí ya subrayé algunas palabras que para mí me parecen muy importantes o claves, ¿no? Podemos decir. Dice la palabra de Dios, allí en Jeremías 29, del 10 al 14. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y ya dije que el Señor, para visitar a alguna persona, utiliza de sus reyes y sacerdotes, ¿no? Utiliza de sus hijos. ¿Y esos quiénes son? Somos nosotros. Así que di amén. Somos nosotros. ¿Para qué? Para despertar sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Entonces, uno de los propósitos que yo puedo mirar a través de justamente esta palabra que ustedes pueden ver subrayada es dar a conocer la buena palabra de Dios para hacer volver de la cautividad a aquellas personas que aún siguen siendo esclavas de ¿qué? Del pecado. Uh-huh. Siguen siendo esclavas de algún pecado, ¿no? Entonces, vamos nosotros a llevar esa buena palabra para que entonces ellos puedan, como bien lo dice la palabra de Dios, que conocer la verdad, ¿no? Conocer la palabra de Dios, que es la verdad, y la verdad es la que los va a hacer a ellos libres, ¿sí? Y seguimos leyendo el versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, también uno de los objetivos de la administración es que a través de esa visita, como el Señor promete visitar a su pueblo y sus pensamientos son de paz, su propósito es ministrar de su paz. Y entonces utiliza a sus hijos para llevar, además de esa buena palabra, que rescate a esas personas de la cautividad en la que están, también para ministrar esa paz que el Señor ya tiene en sus pensamientos para esa persona. ¿Ah? Ministrar de su paz es otro de los propósitos de la administración. Ahora, de la visitación, perdón. Verso 12. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta parte de la palabra de que nos habla de que entonces esas personas van a conocer del Señor, van a invocar el nombre de Dios, van a llegar al Señor, le van a buscar y van a hallar al Señor. Entonces, eso sabes que también habla de salvación,
Entonces, otro de los propósitos de la administración es anunciar su salvación, porque entonces ellos van a saber que en Jesús hay salvación y es por eso que le van a invocar como su Salvador y van a tener entonces esa confianza de llegar a su trono de gracia. Van a saber que ellos pueden, con esa confianza de un hijo, entrar a su trono de gracia, que tienen esa libertad para hacerlo. Y lo van a hacer. Y entonces tú a través de la visitación vas a colaborar para que sea anunciada la salvación que tiene preparada el Señor para esas personas. Y también estos versículos de que nos hablan de acercar a las personas al Padre. Habla de acercarlas y mostrarles que en Jesús no hay una religión, que lo que quiere tener el Señor con nosotros es una relación personal, de tal manera que ellos en esa confianza van a invocarle, van a llegar ante Él, van a orar, va a haber una comunión, como una unión con el Padre, y Él les va a escuchar, y Él les va a atender. Entonces habla de una relación. Entonces a través de la visitación, uno de los propósitos es acercar a las personas a Dios a través de una relación personal con Él, no una religión. Y el último verso dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, ¿no? Decíamos de anunciar de esa libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta cita nos refleja muy bien cuál es el propósito de esa visitación. Pero también me gustaría que viéramos el libro de los Hechos en el capítulo 15, verso 36. ¿Cómo dice la palabra? Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Visitar a todos los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios, ¿no? Aquí confirma que la visita había sido ¿para qué? Para anunciar esa buena palabra de Dios. Pero ahora el objetivo de su visita iba a ser cómo estaban, para ver en qué estado estaban esas personas. Entonces, aquí podemos mirar que otro de los propósitos de la visitación es conocer la situación o crecimiento espiritual de una persona o de una familia que yo visité anteriormente, ¿no? O igual no la he visitado, pero para conocer su estado anímico, su crecimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, si hay un hermano que deja de ir a la iglesia, o si hay un hermano que ya hemos visto que no se conecta a las reuniones, ¿no? Y él generalmente se conectaba, nosotros decimos, ay, ¿qué pasó con nuestro hermano? Y podemos entonces visitarle, ¿no? Para saber cuál es su estado. ¿Por qué ahora no ha atendido las reuniones? ¿Por qué ahora no ha ido a la iglesia? Entonces podemos nosotros empezar a visitarle. Por ejemplo, ahora que regresamos, ¿no? De esta situación de pandemia, ya regresamos a reuniones presenciales y yo no he visto a muchos hermanos, entonces sería bueno, ¿no? Poder acercarnos también a nuestros pastores y decirles que tenemos esa intención, ¿no? De poder apoyar en esa parte, en ese servicio, de visitar a nuestros hermanos. Y es importante entonces considerar este tema porque hay ciertas reglas también en la visitación, ¿eh? Entonces ahorita pues las vamos a estar mirando más adelante. Justamente, consideraciones en la visitación, ¿no? Hay que considerar ciertos puntos, ciertos detalles para poder hacer la visitación. Y esas consideraciones las vamos a mirar primeramente en el Evangelio, ¿no? De Lucas, capítulo 10, versos 1 al 4.
Miren, vamos a empezar. Dice, después de estas cosas, designó el Señor. Ajá, quiero que fijes tu atención en estos textos que subrayé. Después de estas cosas, designó el Señor. Es decir, ¿quién designa? El Señor, ¿verdad? Bueno, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, vemos que el Señor es quien designa y el Señor es quien nos envía. Entonces, si quizás tú has estado pensando mucho en una persona, en un hermano, en un familiar, pues quizás ahí el Señor te está llamando, el Señor te está hablando y ya el Señor te está designando y te está enviando para visitarle. Él te está haciendo que recuerdes a esa persona para que tú vayas a visitarle. Pero debes de tener claro que el Señor es quien nos envía, nos designa. La visitación se hace en parejas, de dos en dos. ¿Por qué en parejas? Porque si tú vas solo, quizás esa familia o esa persona a quien visitas tenga ciertas dudas que tú en el momento no vas a poder resolver. Y siempre necesitas esa persona que te esté ahí apoyando. Ajá. A lo mejor no tanto en darte las citas no, pero sí en oración. Ajá. Mientras una está hablando con la persona, la otra está orando, está intercediendo, está poniendo o siendo un poquito atenta en el ambiente, ajá, que está alrededor de esa situación de visitación, del lugar, de las personas que están ahí. Entonces, siempre necesitas ese apoyo. El Señor es muy sabio y es por eso que Él envió a esos 70 discípulos de dos en dos. Entonces, vamos a hacerle caso a la palabra, porque la verdad es que a veces nos creemos superhéroes, ¿no? Y pensamos que nosotros solos podemos hacer las cosas. No, y yo sé que muchos dicen, el Señor va conmigo. Sí, el Señor va contigo, hermano, pero si el Señor lo hizo así desde el principio, es porque Él es sabio. Y porque Él sabía, y es lo que ahorita vamos a mirar, de la oposición que muchas veces puede haber en una visitación. Entonces, vamos a ver eso, que de dos en dos, versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío, nuevamente, ¿no? El Señor es quien nos envía. Y nos envía como, ay, esta palabra es fuerte, hermanos, pero es la palabra. Dice, yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, aquí ya el Señor nos está anunciando que va a haber oposición. Es por eso tan importante que una de las consideraciones que debemos de tener es que previo a una visitación, debe de haber oración y ayuno, hermano. Oración y ayuno. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros, para que sea el Espíritu Santo en todo momento tomando control de la situación y guiándonos en todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a decir durante ese tiempo de visita. Porque las cosas no son sencillas. Aquí lo dice el Señor, nos envía como corderos en medio de lobos. Ajá. Verso 4 dicen, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que los logros, o si se logra el objetivo
si las personas o toda la familia a la que visitemos es salva, ese logro no depende de mí, no depende de lo que yo lleve, no depende de lo que yo diga, de cómo ellos me vieron a mí, ¿no? Y dijeron, ay, casi vino como si fuese un diputado a visitarnos, ¿no? Y por eso atendimos a sus palabras. No, o sea, no depende ni de cómo vista, ni de lo que lleve, ni de mis palabras, ¿no? Como, como les puedo decir, o sea, de toda mi palabrería, no. Depende del Señor. Y es que nosotros debemos de tener suma dependencia en el Señor. Es por eso que dice la palabra, que no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Más bien eso se refiere, o sea, que no vayas cargado. ¿Ah? O sea, ve ni cargado espiritualmente, pero ni tan cargado físicamente, ¿no? O sea, normal, sencillo, porque pues solamente tú eres en ese momento un discípulo del Señor, un obrero, un colaborador y por lo tanto quien va a hacer la obra es el Señor y su Espíritu. Y también al final la palabra dice, y a nadie saludéis por el camino. Y yo cuando veía esta palabra decía, ay Señor, ¿qué quieres decir con que y a nadie saludéis por el camino? Y el Señor lo que quiere decir es, enfócate. O sea, no vayas ahí. Te voy a contar, tenía una compañera en el trabajo que antes de llegar a su lugar de trabajo, ella se cuenta como la Miss México, ¿no? O la Miss Universo, o sea, saludando, y ya llegaba después de media hora a su lugar, ¿no? De trabajo. Y así a veces somos nosotros, no, el Señor nos dice, enfócate, porque este asunto, y así lo debes de tomar, es de vida o de muerte. Tú vas a ir a visitar, porque la situación de esa persona, y si el Señor te envió a esa persona y ese lugar, es porque la situación con esa persona es de vida o muerte. Esa persona está en un estado anímico de muerte. Y la palabra que tú le vas a anunciar es vida. Por eso ese asunto es de vida o muerte. Entonces, enfócate en lo que estás haciendo. Ve a visitar, o sea, incluso, o sea, en el camino, o sea, ve orando, llegando a la casa antes de entrar, o sea, ora, o sea, que que todo tu ser esté dispuesto ya y en la presencia del Señor para que puedas fluir justamente en esa palabra que vas a dar. Muy bien. Y ahora, una vez ya estando en la visita, ¿qué estados vamos a descubrir en la visitación? ¿Qué estados vamos a descubrir en la visitación? Bueno, pues vamos a ver el estado anímico de esa persona, cómo está esa persona. Vamos a poder conocer un poquito más de su personalidad, sus planes, qué proyectos tiene, o vamos a conocer un poquito de cómo está esa persona emocionalmente y entonces ya a partir de ahí empezarle a compartir. Entonces, por eso es importante la visitación, porque quizás hemos visto a esa persona, ¿no? En la iglesia, pero ya estando en su casa o estando, quizás la visitación la hacemos en un hospital, vamos a ver cuál es su estado de ánimo. Y entonces en base a ello, pues el Señor nos va a permitir compartirle esa palabra que le anime. O quizás, aún estando en el hospital, el hermano está tan animado, ¿no? Entonces, pues nosotros nos vamos a alegrar con él y vamos a alabar ahí al Señor. Déjame decirte que no tiene mucho. Íbamos a visitar a una hermana que ya falleció y ella tenía cáncer, pero uno pensaba, ¿no? Que llegando a esa casa, a ese lugar, pues quizás la hermana
iba a estar un poco, pues, desolada, emocionalmente mal, ¿no? Y no, la hermana tan animada, que, que de verdad ella nos enseñaba a nosotros, ajá, a quienes íbamos a visitar, ella nos enseñaba, nos daba testimonio de esa fe que tenía, de esa fe, cómo se aferraba al Señor, a su palabra. Tenía una gran convicción que de verdad ella te ponía el ejemplo y te enseñaba, ¿no? Entonces de esa visita salíamos más animadas quienes íbamos a visitar que la hermana. Y entonces, pues realmente el objetivo de esa visita era alegrarnos con la hermana y decirle que ahí estábamos, ¿no? Que ahí estábamos, manifestarle nuestro amor. Muy bien. Y bueno, otros estados que vamos a mirar en la visitación es el estado pues espiritual, que tiene que ver un poquito con el anímico. Por ejemplo, cuando esa persona empieza a platicar contigo, te empieza a platicar un poquito de sus situaciones, entonces tú puedes mirar su estado espiritual, qué crecimiento tiene, qué madurez tiene en la palabra. Y, y hay veces que tú primero tienes que escuchar, ajá, tienes que atender, escuchar, y ya después el Señor te dará la oportunidad de hablar, pero quizás primero solamente hagas eso, escuchar. Y el Señor te va a poner esas palabras que hablen justamente de Él, pero conociendo primero el estado espiritual de la persona. Ujú. Hay que ser prudentes, ¿no? Quizás en la primera visita pues no vas a poder hablar con tal libertad, ¿no? Por ejemplo, si te platica de una situación difícil en su familia, ¿no? Eh, y, y tú tienes que ser prudente, ¿no? Y quizás en la primera visita solamente hagas un examen, observes y des alguna palabra, pero quizás tú mismo te vas a dar cuenta y el Espíritu te va a decir que es necesario orar, mayor oración, seguir orando por esa persona, porque quizás la situación de esa persona es muy difícil, quizás tenga ahí temas y antecedentes que tengan que ver con hechicería, ¿no? O tengan que ver con pecados muy fuertes, muy graves, y es por eso que debemos también de ser prudentes. Y bueno, otro estado, ¿no? Que puede tener o que podemos nosotros mirar o descubrir en la visitación, pues es el estado físico y material de las personas. Y a veces, pues yo sé que no hay mucho, ¿no? Para nosotros poder atender, pero sí mirando su necesidad y escuchando sus necesidades, quizás sí sabemos que el varón de la familia no tiene trabajo, quizás terminar esa visita y invitándoles a orar, ¿no? A confiar en el Señor y a orar por el trabajo de ese varón, ¿no? Yo recuerdo, visitaba hace un tiempo con mi hermano Dani López, quizás muchos lo conocen, otros no, pero bueno, yo visitaba con él, con su esposa, y íbamos a visitar a una familia y había ahí unos abuelitos y todo. Y me llamaba mucho la atención cómo mi hermano Dani siempre llevaba o les llevaba pan o les llevaba dulces de esos mexicanos, ¿no? Como cocadas, palanquetas. Y también había niños. Y la verdad es que los abuelitos y los niños se alegraban mucho, ¿no? Cuando llegábamos y aunque no era mucho lo que se llevaba, pero ellos eran muy agradecidos, ¿no? Eran muy agradecidos y yo sé que mi hermano Dani lo hacía porque también veía necesidad en esa familia. Entonces, poco o mucho que tengamos que compartir, pues también lo podemos hacer durante la visitación. Ahora, frecuencia de la visita. Esto es importante, este punto es bien importante, hermanos, porque debemos de pedir guía del Señor, ¿ajá? Para nosotros saber cuánto tiempo y con qué frecuencia vamos a estar visitando a esa familia o a esa persona. Porque lo importante de todo es que esa familia o esa persona a la que vamos a visitar sean dependientes de Dios, que ellos no dependan del hombre, que ellos no dependan de nosotros, que somos quienes les vamos a llevar la palabra, sino que ellos se hagan dependientes de Dios
Y es por eso que dentro de la visitación nosotros les podemos justamente enseñar ciertos temas básicos, como podría ser el tema de la fe, el tema de por qué debemos de orar en el nombre de Jesús, temas que justo en este plan de cursos bíblicos ya aprendimos, ¿no? De la oración, de por qué la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, temas así básicos para que ellos se empiecen a empapar de la palabra, pero que ellos empiecen a tener esa relación personal con el Padre. Y entonces no se hagan dependientes de uno. Y el objetivo de la visitación, y es por eso que el Señor nos debe de guiar en los tiempos, es que primero no se haga carga para nosotros, segundo, no se haga carga para ellos, no de, ay, este hermano, pero también que no dependan de nosotros y enseñarles y mostrarles que ellos se deben de congregar. Y entonces ellos después puedan acudir a la iglesia y puedan allí ya estar recibiendo la palabra. Pero ese es el objetivo y siempre aquí debemos de pedir esa guía del Señor. Ahora, me gustaría hablarles de algunas sugerencias prácticas en este tema. Y la primera, la primera sugerencia tiene que ver con el horario. Este es bien importante. Bueno, todas son importantes, pero nosotros debemos de ser bien prudentes, hermanos. Y una forma de ser prudentes es en la hora. No visitar en horas en donde generalmente se toman alimentos, ¿no? Evitar visitar o temprano cuando sabemos que la familia o la persona está desayunando, comiendo o cenando, ¿no? Entonces ya como que en México conocemos más o menos esos horarios, o si conocemos un poquito a las personas sabemos, ¿no? Más o menos sus horarios de comida y evitar esos horarios, ¿no? Porque entonces si no, vamos a llegar cuando ya la mesa está puesta y entonces lo que ellos van a decir, ay, no van a saber si invitarnos o primero recibirnos y ya va a ser molesto para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces evitar esas horas o también horas en donde sabemos que esa persona está ocupada, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que muchos están haciendo home office, ¿no? Y ellos están en un horario laborable y nosotros les vamos a visitar. Entonces es incómodo. Entonces, aquí vamos a ver esta cita, 2 Corintios 12, verso 4. Dice la palabra, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Dice, y no seré gravoso. ¿Se dan cuenta cómo habla Pablo, ¿no? Y él trata de ser bien prudente, no ser una carga, ¿no? Para los demás. Dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces no hay que ser gravosos en los horarios. Y también en Lucas 10:7 dice la palabra, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. O sea, sí es válido que si las personas te dan alimento, pues lo recibas, ¿no? Pero hay que evitar esas horas para no ser gravoso. Pero bueno, en dado caso, ¿no? Que llegas y luego hay familias, ¿no? Que te dan todo, ¿no? Te reciben así súper bien y te ponen todo a la mesa y luego tú dices, no, okay, no, la hermana Jessie dijo que no debemos ser gravosos, entonces no va a recibir el alimento. No, o sea, allí ellos te están mostrando su amor a través del darte ese alimento, así que recíbelo, o sea, tú llegaste a las 5, ¿no? Cuando pensaste, 5 de la tarde, ¿no? Cuando pensaste que ya habían comido y efectivamente ya habían comido, pero pues ellos decidieron en ese momento hacer unos cuernitos, ¿no? Con jamón y queso a invitarte, entonces recíbelo. Ajá. Ahora, segundo punto o recomendación, en pareja, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos allí
como el Señor enviaba de dos en dos. Y en Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda la ciudad y al lugar donde él había de ir. O sea, esta palabra ya la habíamos visto. Y cuidar ciertos detalles, cuidar ciertos detalles. Vamos a Primera de Corintios 14:40. Dice, Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué detalles debemos de cuidar? Que si vamos a visitar a una mujer, que esta mujercita no sea visitada por dos varones, ¿no? Eso es algo obvio, ¿no? Y muy lógico. Pero ¿qué creen? Aunque es muy lógico, a veces se hace. Sí he conocido personas que incluso que han tomado los cursos bíblicos y siguen yendo a visitar a mujeres y va esa persona o esas personas van como varones. Entonces debemos de cuidar esos detalles. La palabra lo dice, hacer todo decentemente y con orden. Igual, si se va a visitar a un varón, no pueden ir dos mujercitas. Ajá. No puede ser eso. O si se va a visitar a una jovencita, pues, o sea, también cuidar, ¿no? O sea, ¿quién le está visitando? Varones. O bueno, quizás si la visita un varón, que la visite junto con su esposa, ¿no? Se va a visitar a una mujer, ok, va el varón, pero entonces va la mujer del varón y va el varón. Entonces van como matrimonio a visitar a esa mujer o van como matrimonio a visitar a ese varón, ¿no? Pero como matrimonio. Y no a deshoras. Imagínense un varón visitando a una mujer a las 10 de la noche, ¿no? Entonces aquí se junta el que no estoy cuidando esos detalles y el horario. No demos lugar al enemigo, porque el enemigo anda como un león rugiente. Entonces hay que cuidar esos detalles, hermano. Yo sé que hay veces que no hay muchas personas que quieran ir a visitar. Sí, pero hay que cuidar esos detalles. El cuarto, bendecir esa casa con la paz del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a Mateo 10, del 12 al 13. ¿Ya la tenemos? Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y al entrar a la casa, saludadla. Y yo decía, ¿cómo? Pero en mis primeros años como en el cristianismo entendí esta parte. El Señor me permitió ir a visitar a algunas personas y ahí más bien yo iba de apoyo, ¿no? y la verdad es que mi hermana Rosita me enseñó cómo siempre que llegábamos a una casa, ella siempre saludaba, ajá, con la paz del Señor. Y siempre llegaba y decía, la paz del Señor sea en su casa, la paz del Señor, o sea, la paz del Señor. Ese es saludar la casa con la paz del Señor. Y también vamos a ver Lucas 10:5, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasea a esta casa, pasea a esta casa. Pasea en su casa, hermanos, que están escuchando el video. Los estoy visitando a través de este video, así que pasea en su casa. Amén. Y recomendación número 5, sacudid el polvo. Dejan de decir, ay, la hermana dice a qué se refiere que con sacudir el polvo. Pues se refiere, o más bien me refiero, a que no nos debemos de quedar ni con resentimientos, ni con enojos, porque a lo mejor pues no en todas las casas nos reciben con tanto amor y con el cuernito con jamón, ¿no? Como les decía, sino a veces no nos reciben muy bien. Pero entonces nosotros nos debemos de sacudir el polvo de vuestros pies. Dice Mateo 10:14. Mateo 10:14. No
sacudid el polvo de vuestros pies. Así lo dice. Entonces, no quedarnos con enojos, con resentimientos, o sea, sacudirnos de todo eso, ¿no? De malos tratos, de si no aceptaron la palabra o dijeron algo, ¿no? Que quizás nos ofendiera incluso. No quedarnos con eso. Sacudirnos. Y recordar siempre el propósito de la visitación. Recuerda siempre cuál es el propósito de la visitación. Y el propósito es acercar el reino de Dios a las personas. Decirles, el reino de Dios está cercano. Para ti, para todos quien quieran conocer. El reino de Dios está cercano. El Señor está cercano. Pueden tener una relación personal con Él. El Señor no está lejano, Él está cerca. Tienen pase directo, libre acceso por su sangre, por ese sacrificio de Cristo. ¿Qué tienen que hacer? Aceptarle como su Salvador y Señor en sus vidas. Es eso, recordar siempre el propósito. Muy bien. Vamos a leer Lucas 19, ya se me estaba pasando. Dice, Lucas 19 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 10 al 11 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? La conclusión. Vamos a leer la cita. Vamos a Mateo 25, versos 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Sí, claro que sí, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que, hermanos, la visitación es parte de esta gran comisión que estamos viendo en este curso. Es así que cuando tú o yo visitamos a alguien, no solo le estamos anunciando el evangelio, sino que es como si ese acto de visitar, ese acto de llevarles esa palabra, ese acto de amor, lo estamos haciendo por nuestro Señor, o se lo estamos haciendo al Señor. Entonces, esa es la conclusión. Y yo de verdad te animo a que seas parte de esta gran comisión. Y quizás el Señor haya puesto en tu mente, en tus sueños, en tus pensamientos, a alguien que conozcas, a un amigo, a un familiar, a un vecino, a alguien. Y si lo está poniendo en tus pensamientos es por algo. ¿Por qué no le visitas? ¿Por qué no vas a descubrir el estado de esa persona y empiezas a compartirle de la palabra? Yo sé que ahora debemos de ser muy cuidadosos con este tema de pandemia. Y quizás si todavía los tiempos no están para visitar, ¿por qué no le llamas?
O por qué no le dices, oye, tengo tantas ganas de verte, pero pues igual hacemos una reunión Zoom, ¿no? O a través de tantos aplicativos del Meet o de cualquier otro aplicativo, y tienes ahí una videollamada con esa persona, a ver cómo está, y empiezas a orar, y empiezas a orar, y le empiezas a compartir de la palabra, anunciarle que el reino de Dios se ha acercado para él, ella o su familia. Y como acción práctica, pues decirte que empieces a orar por él. Quizás a lo mejor todavía no le visitas, pero si el Señor ha puesto a esa persona en tus pensamientos, quizás es tiempo de que empieces a interceder por esa persona. Primero, recuerda llamarle, escribirle y empezar a mirar cuál es el estado espiritual de esa persona, ¿sí? Y bueno, pues así concluimos con este tema de la visitación. De verdad, tantas ganas de poder compartir contigo esta enseñanza, y pues nos vamos a ver ahora en nuestra sesión Zoom, así que yo bien contenta de mirarte en esta sesión. Que Dios te bendiga. Y vamos a orar por cada uno de nosotros y que el Señor nos guíe en esas próximas llamadas o en esas próximas visitas que haremos. Amén. Padre, gracias por enseñarnos acerca de este tema. Gracias porque eres tú quien nos das a conocer que todo lo has hecho perfecto, Dios. Tú cómo mandabas a tus discípulos de 2 en 2, cómo les aconsejabas aún, Dios, que no se quedaran con ese polvo de sus pies, de cómo ellos debían, Señor, de apoyarse unos a otros, de cómo aún, Dios, tú nos enseñaste a hacer las cosas de manera ordenada. Y queremos aprender de ti, queremos seguir este orden, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos por esas personas a quienes tú has puesto en nuestros pensamientos. Oramos, Dios, porque seas tú en ellas, porque seas tú abriendo camino, Dios, para que seamos usados para anunciar el reino de Dios y tu justicia en esas personas. Oramos para que seas tú abriendo camino, Dios, en esas próximas llamadas, en esas próximas visitas que hagamos. Y seas tú, Dios, llevando tu presencia a esas casas, a esos lugares en donde ellos o ellas habitan. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues bendiciones. Nos vemos en próximas sesiones. Bye.